¿Cómo están, queridas hermanas, hermanos, amigos de la Estaca Antofagasta Este? Bienvenidos a un nuevo espacio, nuevo episodio aquí de nuestro podcast En la Senda. El día de hoy estamos con el hermano Carlos Cisternas, presidente de la Escuela Dominical de la Estaca, miembro del Sumo Consejo, por supuesto, de nuestra Estaca, para poder hablar un poco acerca de la enseñanza, que es tan importante, pero también adentrarnos un poco a los cambios recientes que hemos conocido en la última conferencia, ¿cierto? En la última información oficial, que comienzan a regir desde septiembre. Así es que estamos agradecidos de que el hermano Carlos esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos ahora en un proceso de poder ajustar para que llegue el momento que el domingo 6 de septiembre ya comencemos en la enseñanza con los 3 bloques, digamos, como no desgraciadamente, pero antes teníamos un periodo de 2 horas o teníamos escuela dominical cada semana por medio, cada 14 días. Entonces eso va a implicar que tenemos que ajustar muchas cosas, tanto los maestros como los alumnos. Claro. Entonces, y los líderes en general. Entonces es un tremendo desafío que se nos viene, donde tenemos que echar por tierra quizás algunas enseñanzas, algunos métodos de enseñanza que teníamos en el pasado. Entonces, pero un buen desafío. Partamos del principio. Hoy día estuve en una reunión, no voy a decir cuál, y me dijeron, justamente me preguntan, oye, ¿quién es el presidente de la Escuela Dominical? Esto es cierto, no está inventado. Le dijeron hermano Cisternas. Así que conozcamos al hermano Cisternas. ¿De qué barrio es el hermano Cisternas? Bueno, yo soy del barrio Antofagasta Centro. Es la unidad que se anexó a la Estaca Este cuando se formó la tercera estaca. Pertenecíamos a la Estaca Antofagasta y ahora somos de la Estaca Este, el barrio Antofagasta Centro. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención la enseñanza desde la escuela dominical, seminario, instituto, las clases adicionales, ¿cierto? Que se realizan respecto de preparación misional, investido en lo alto. ¿Cómo ha sido la relación suya con la enseñanza en su periodo de miembro a lo largo del tiempo? La verdad, hermano Avilés, le agradezco por la pregunta, porque es una de las cosas que a mí, una de las tantas cosas que me apasiona. Tuve la oportunidad de ser maestro de instituto cerca por 20 años más o menos acá en Antofagasta, y aprendí de muy buenos líderes, de muy buenos maestros. Entonces creo que esa escuela ayuda mucho a que, obviamente, a que uno pueda entregarse por completo a este llamamiento. Creo que la enseñanza del Evangelio es una de las cosas más hermosas que nosotros debemos adquirir y también aplicar. Yo recuerdo, por ahí por el 2018, estábamos recién comenzando el canal y justamente se hicieron estos cambios, ¿no? Ben Sigem, el presidente Nelson, la administración, un montón de cambios. Y hablamos en ese entonces con el que era presidente de la Escuela Dominical, que creo que era el hermano Chávez. Y a raíz de eso yo decía, bueno, tenemos que tener un espacio para hablar de la enseñanza, porque por 2 cosas. Primero, porque es la base, ¿no? La base de todo lo que hacemos. Pero segundo, porque todos estamos invitados a ser alumnos y maestros, a enseñar y ser enseñados. Y ahí de pronto hay una, no sé, no quiero decir una dicotomía, una lucha, pero a veces hay hermanos que se sienten inexpertos, a veces hay hermanos que se sienten poco preparados, insuficientes. A lo mejor hay hermanos que dicen, no tengo los años de experiencia o no tengo la metodología. ¿Es necesario ser experto para servir a la escuela dominical? La verdad que, en base a lo que pregunta, hermano, creo que si nos comparamos con El Salvador, todos somos inexpertos. Totalmente. Afortunadamente, en este llamamiento de ser maestro no estamos solos. El Salvador es el ejemplo a seguir. Sin embargo, Él nos ha dicho que si nosotros queremos enseñar, vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Por lo tanto, teniendo la compañía del Espíritu Santo, teniendo las escrituras, teniendo los manuales, teniendo los cursos que se nos pide para que podamos enseñar a la manera del Salvador, yo creo que tenemos todo a nuestro favor, y la verdad que el Señor no nos pide que podamos ser expertos, tener un bagaje de conocimiento grande, sino que nos pide la dignidad para que el Espíritu Santo sea el verdadero maestro. Exacto, sí.
Uno de los lemas que era muy reconocido, digamos, en este periodo de transición, era enseñar a la manera del Salvador, ¿no? De hecho, había un manual y uno lo tenía que consultar y habían técnicas, métodos, formas, ¿no? Y ahí yo creo que dio punto clave para todos quienes tienen la confianza del Señor en algún llamamiento, ¿no? La dignidad que habilita la compañía del Espíritu, que por consiguiente permite que podamos aprender. Al final, lo que hemos sido maestros, tenemos el testimonio de que aprendemos más nosotros que los mismos alumnos, ¿no? Por la preparación, por el tiempo. ¿Cómo ha visto a los maestros de la estaca? No, sin obviamente el ánimo de comparar, ni mucho menos, sino que el ánimo de ellos, cómo se preparan, cómo funciona la escuela dominical en la estaca. La verdad que he tenido la oportunidad de estar en casi todas las unidades de esta estaca, y la verdad que en el tema de la enseñanza siempre hay espacio para poder mejorar. Afortunadamente tenemos, como decía adelante, todas las herramientas para que podamos hacer eso. Nosotros en este año estamos estudiando el Antiguo Testamento, que obviamente es un libro que es totalmente fuera de nuestra época, culturalmente se escribió en otro momento, entonces es un libro que debemos conocer demasiado. Entonces quizás con todas las listas genealógicas que existen, con temas que están totalmente fuera de nuestra época, se nos hace el deber, o tenemos el deber de poder estudiar mucho más que el resto de los libros canónicos. El Antiguo Testamento es el doble del libro de Mormón. Entonces, eso ya a nosotros nos permite que como maestros debemos prepararnos, y tal como decía usted, tenemos que estudiar más que los alumnos, porque es muy probable que algún alumno, alguna hermana, legítimamente pueda tener alguna duda con respecto a esto, y si no estamos preparados es muy probable, o es bueno que digamos no sé, a poder mentirle o darle una respuesta que no corresponda. Entonces, y eso nos lleva a nosotros a poder estudiar. Quizás vamos a decir no sé, pero la próxima semana o durante la semana la respuesta deberíamos tenerla para esa persona. Sí, qué buen alcance, hermano, o presidente de cisterna, ¿no? Porque la imprecisión a veces hace que la doctrina se desvíe involuntariamente, ¿cierto? No quizás consciente o no con esa finalidad, pero debido a que estamos aprendiendo doctrina, debido a que estamos de alguna forma fortaleciendo nuestro testimonio y teniendo más luz, la enseñanza es vital. Así que yo creo que aquí es un buen punto para invitar a aquellos que forman parte de la enseñanza en el barrio, ya sea el liderazgo en la escuela dominical. Hoy día tenemos la bendición de contar con hermanos y hermanas que pueden servir en estos llamamientos, y bueno, los maestros también, ¿no? Yo creo que uno cuando va a una capilla lo primero que ve es la enseñanza. En la primaria, en el seminario, los jóvenes, los adultos, y por qué no los líderes que también, si bien es cierto, no son o no pertenecen a la escuela dominical, al liderar también deben contar con una base doctrinal que les permita tener ese sustento, ¿no? Porque al final todos estamos en un proceso de mejora continua y ahí necesitamos poner harto énfasis. Pero bueno, ¿alguna invitación especial? La verdad, antes de entrar en los detalles. Sí, hermano, la verdad que la enseñanza en la iglesia es lo principal. Y la verdad que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que quería decir también es que muchas veces tenemos a hermanos, a hermanitas que viven solos. Entonces, dentro de la enseñanza no debemos encasillarla en un aula, en una sala. Tenemos la tremenda bendición de poder ir durante la semana a lo mejor a la casa como maestro de algún hermano, de alguna hermanita que vive solo, y compartir alguna experiencia de la lección, y creo que eso sería muy gratificante y tan importante como estar enseñando en un aula. Sí, yo algo que porque siempre he sido malo con la fecha, entonces algo que yo me llamaba la atención era este orden de fecha, ¿no? Del 13 al 19, del 20 al 27, etcétera. Y yo creo que una buena forma de mirarlo, como dice usted, es no limitar el estudio de Ven Sígueme al domingo, incluido a que estudiemos en la escuela dominical y después estudiemos en la casa, sino que hagamos del estudio semanal,
así como se hace seminario. De pronto podemos tomar algún principio para la noche de hogar, luego algunas escrituras un par de días, y luego a lo mejor podemos compartir con amigos, nuevos conversos, pero tomar ese rango de fechas como el espacio especial para poder estudiar Ven Sígueme y no limitarnos solo al día domingo. Exacto. Hermano, a veces nosotros cometemos el error de que pensamos, me gusta lo que dice el título del manual, dice que es Ven Sígueme para el hogar y la iglesia. No es para la iglesia y el hogar. Entonces es allí, en el hogar, donde nosotros aprendemos el Evangelio de Jesucristo. El día domingo vamos ahora a tener 25 minutos a contar de septiembre. Entonces la situación es si la persona no leyó, no estudió en el hogar, es muy difícil que pueda aprender en 25 minutos en la clase de escuela dominical. Le doy un punto. Por ejemplo, hermano, hoy día en las clases de escuela dominical tuvimos que estudiar Segunda de Reyes del 16 al 25. 10 capítulos. Yo apunté acá, tuvimos que leer 289 versículos, si tuviésemos que leer los 10 capítulos. Completo. Pero el manual nos da algunas asignaciones y eso baja considerablemente a 60 versículos en esas semanas. Lo que significa que nosotros deberíamos, si nos regimos por este manual, tendríamos que leer 8 versículos diarios. Entonces es increíble cómo este manual a nosotros nos va a ayudar a estudiar lo que debemos estudiar. Exacto. Y eso, una de las maravillas que tiene el Ven Sígueme, que es perfectamente que se puede estudiar con familia en el hogar. No, y podemos aplicar principios y doctrinas que uno, como bien dice usted, a lo mejor puede verlos lejanos, pero que en realidad son muy contingentes hoy día con la vida que tenemos. Hoy día hablábamos de Josías, de Nabucodonosor, de cómo la humildad, cómo estar en contacto con el Señor, cómo el arrepentimiento nos permite poder mejorar nuestros caminos. Y bueno, eso ya digamos es un camino más profundo que va a depender de cada uno. Pero hay algo que el Elder Scott dijo, y él dijo: obtener conocimiento espiritual no es un proceso mecánico, sino un privilegio sagrado basado en una ley espiritual. Testifico que te es posible recibir ayuda inspirada. Y es lo que usted decía al principio. Todos tenemos la ayuda para poder trabajar en esto. Ayuda tanto espiritual como ayuda, digamos, tangible, en el sentido de tener maestros como ustedes, como sus consejeros que están a disposición, ¿no? Y que hemos visto en los barrios, en las conferencias, que están dispuestos a ayudar. Así que todos podemos recibir ayuda, ¿ya? No es algo que tengamos que vivir solo, porque sabemos que hay algunos que se pueden sentir nerviosos, temerosos, así que podemos contar con ayuda. Pero entremos a los cambios. 6 de septiembre. Volvemos a un orden cronológico anterior, pero con menos tiempo. Exacto. Lo que hacíamos en 3 horas, ahora lo hacemos en 2. ¿Qué consideraciones debemos tener para este cambio? A ver, una de las cosas que deberíamos considerar nosotros es que bajo esta modalidad nosotros estábamos teniendo escuela dominical semana por medio. Exacto. A diferencia de los jóvenes y la primaria que estaban estudiando el Ven Sígueme todas las semanas. Totalmente. Entonces, de alguna manera, los varones, los adultos, tanto hombres como mujeres, nosotros de alguna manera íbamos un paso más atrás que los jóvenes y los niños. Uh-huh. Cosa que a veces decimos, pucha, los jóvenes necesitan aprender. Y aparte tenían seminario. Exacto, aparte que tienen seminario, claro. Entonces podemos ver quién nos lleva a la delantera. Parece que eran efectivamente los jóvenes y los niños. Entonces es una de las cosas que vamos a hacer ahora el 6 de septiembre, que vamos a estar a la par con ellos. En nuestro hogar, tal como usted lo mencionaba, cuando se habla de seminario, cuando el joven, la señorita que está en seminario, puede tener alguna dentro de su estudio, lo va a poder hacer con sus padres. Los padres van a estar igual alineados exactamente con sus hijos. Los niños de la primaria exactamente, la maestra le va a dar alguna tarea y los padres, como ya vamos a ir alineados con respecto a la enseñanza, vamos a poder aprender como familia y llevar esos puntos a la iglesia. Eso es una de las grandes cosas que nosotros vamos a poder disfrutar a contar del 6 de septiembre.
Ahora, es beneficio, bueno, no quiero entrar en tela de duda, ¿no? Porque si es revelación hay que alinearnos, pero en temas técnicos, ¿cómo podemos no ver perjudicial esta reducción de tiempo? No quiero entrar en detalle si es sí o no es, sino cómo no ver perjudicial, porque algunos ya están pensando que son 25 minutos, que se comparte el tiempo, que cómo lo hacemos para ir de una sala a otra. Tenemos barrios que están compartiendo capillas. Exacto. Tenemos en nuestra estaca el barrio de Caliche que y está compartiendo. La Roca también. Ya. Entonces, claro, eso va a significar que los líderes locales, que los líderes de cada unidad puedan estar muy aplicaditos con respecto a la disposición de las salas. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, como maestros, nosotros tenemos que llevar puntos importantes, lo más importante, que el maestro sienta, que el espíritu le diga a ese maestro que tiene que compartir a ese día. Si hay algún hermano, si hay alguna hermana que no leyó la clase, sería un error que el maestro o la maestra le diga: vamos a estudiar la clase. Claro. Vamos a aprender entonces acá la clase. Porque de partida no tiene el tiempo. Es más, ahora tiene 50 minutos, ni con 50 minutos uno puede dar todos los puntos que aparece en el manual. Entonces, tanto el maestro como el alumno tienen que prepararse. El maestro se preparará, no sé, en un espejo, en la casa, hará cualquier cosa para que pueda hacer que dentro de los 25 minutos, ojo, que también puede que a lo mejor el maestro sienta entonar un himno, la oración, la bienvenida del maestro del presidente de la clase, entonces va a tener como 20 minutos. Entonces va a requerir un esfuerzo extra de parte del maestro, y el alumno no va de oyente. Puede que el maestro, una de las cosas que a mí me ha funcionado es a lo mejor poder llamar a un alumno durante la semana y preguntarle cómo va su asignación de lectura, y obviamente ese maestro o esa maestra puede sentir y decirle: hermana, ¿usted podría compartir 4 minutos de lo que está aprendiendo en la clase del domingo? A veces no es el maestro donde llega la inspiración a la clase, sino que a algún alumno haya sentido tan fuerte lo que aprendió que se merece que se le dé el espacio para que pueda entregarlo al resto de los alumnos, al resto de los hermanos el día domingo. Entonces, la preparación va a venir de parte del maestro y de parte de los alumnos también. Hay un punto, hermano, no es oficial, ¿no? Todo esto es aspectos, puntos, consideraciones que pueden ser útil o no. Dependiendo de las necesidades, ¿no? La enseñanza, desde siempre hemos entendido que se tiene que adaptar a las necesidades del barrio, y ahí entonces van estos ajustes adicionales del cual habla el presidente de Cisterna. Pero qué maravillosa invitación tienen los maestros, y yo creería que siempre han tenido, quizás tenemos historias de éxito en la estaca y no las conocemos, de que la enseñanza traspase el horario del día domingo. Es decir, lo que decía usted, a lo mejor que el maestro, la maestra, el presidente, la presidenta, sus consejeros, sus consejeras puedan tomar tiempo en la semana y ministrar en la enseñanza, verificar lo aprendido, quizás dar algunas asignaciones con tiempo, y no solamente ahí el sacramental unos minutitos antes, sino que sea una preparación para que este espacio sea una experiencia espiritual. Y en el fondo podamos avanzar a un modelo más inspirado y mucho más a la manera del Señor. Así que en ese sentido, hermano, qué buen comentario el que dio presidente respecto de cómo podemos seguir magnificando nuestro llamamiento. Ahora, en términos prácticos, entramos una reunión sacramental tradicional, inicia su reunión a las 10, ¿cierto? Bueno, hay algunos ajustes, pero estamos a las 10, de 10 a 11 en la reunión sacramental. Luego hacemos una pausa de 5 minutos. Saludamos, nos actualizamos de algunas cositas de la semana y vamos a la sala del quórum o de la sociedad de socorro, y tenemos 25 minutos, ¿cierto? Claro. De quórum. Escuela dominical. O sea, de escuela dominical, y luego 25 minutos de quórum o de organización, ¿cierto? Sí. Y terminamos.
y de ahí nos vamos a la casa. Exacto. Entonces, ya usted comentó que había una preparación para maestros y para alumnos. Pero hay algunos consejos adicionales que usted quiera dar, como específicamente a los maestros, Sí. O específicamente a los estudiantes. Sí. El maestro, una de las... Yo sé que en un barrio, por ejemplo, en Antofagasta Centro, la maestra, la hermana Sofía, Bravo, de Jofré, ella tiene un grupo de WhatsApp. Ya. Entonces, cualquier cosa que ella quiere compartir con los alumnos, lo va haciendo en el grupo. Creo que es una magnífica idea para poder concentrar toda la enseñanza en ese grupo. Segundo, quizá un error que a veces como maestro cometemos es que tomamos la pizarra, colocamos la escritura y decimos, ¿quién quiere? Y ahí perdimos segundos valiosos. Porque a veces hay resistencia, no quiero leer. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Durante la semana, el maestro o la maestra podría decirle a una hermanita, ¿usted podría compartir esta escritura el día domingo en la clase? Es muy difícil que esa hermana o ese hermano que esté leyendo diga que no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Va a colocar la escritura y el nombre inmediatamente del hermano o de la hermana. Claro, entonces, el número uno que lo tiene, listo, la hermana. Entonces vamos a ocupar, vamos a ocupar mejor el tiempo. Y los tiempos yo creo que no se pierden, se ocupan mal a veces. Entonces yo creo que esos son algunos tips que nosotros podríamos colocar, evitar a lo mejor de hacer algún dibujo para poder explicar algo. Colocar una foto, colocar una imagen, ocupar el data. Entonces hay muchas cosas que podríamos hacer como maestros. Yo cuando me tocó reemplazar a la maestra de escuela dominical, claro, tenía esta costumbre de hacerlo por presentaciones. Así que lo que hacía era que llegaba antes de la reunión sacramental, dejaba todo instalado en la sala donde tenía que hacer la clase, cosa de luego conectar mi computador o lo que fuera, porque a veces igual perdemos tiempo. Exacto. Que la tele, por ejemplo, esa preparación de la que usted habla respecto de las asignaciones también puede pasar respecto a los recursos. El televisor que lo va a ocupar, la primaria, hay un data disponible, cuántos televisores tenemos, y quizás si no contamos con los recursos digitales, no debería ser una limitante, ¿no? Para poder tener una buena clase y una experiencia espiritual. Exacto. La verdad que usted da en el clavo, hermano. Creo que la previa que podamos, ya que estamos en un ambiente futbolero, la previa que nosotros podamos hacer con respecto a nuestra clase va a ser vital, va a ser clave. Los líderes de las unidades, el consejero del barrio a cargo de la escuela dominical, las presidencias de escuela dominical pueden ayudar mucho a que esto pueda salir bien. Uh-huh. Hay un punto que quisiera leer, a lo mejor usted lo iba a tocar, no lo sé, pero respecto de esta instrucción oficial en los factores clave para el éxito, y ahí quiero hacer una pregunta también. Dice, respecto a las transiciones, si bien se debe mostrar amabilidad y amor en todo momento, la mayoría de las conversaciones sociales pueden mantenerse antes y después de la iglesia en un lugar durante los periodos de transición. En lugar de los periodos de transición. Es decir, que los periodos de transición sean de transición y no de conversación, ¿ya? Y hay que mostrar amabilidad y amor para todos nosotros, incluidos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ser más efectivos en ese aspecto? A ver, yo creo, hermano, que usted apuntó muy bien lo que dice la instrucción de la primera presidencia con respecto a esto. Debemos nosotros saber que en la iglesia vamos a tener amigos, vamos a hacer amistades. Creo que las mejores amistades las tenemos dentro de la iglesia. Sin embargo, debemos considerar que hay un propósito mayor por el cual vamos a la iglesia, que es obtener un testimonio del Evangelio de Jesucristo, y eso se logra, parte de eso se logra en las clases. Uh-huh. Entonces, si nosotros podemos tener eso en mente, que lo más importante es adquirir un testimonio, vamos a terminar la reunión sacramental, vamos a prepararnos para estar en la clase y todo lo que es amistad lo vamos a dejar para después, uh-huh, después de las reuniones. Hoy día en la clase una de las cosas que pudimos aprender es que el rey Sedequías
mandó a... Resulta que los hermanos habían tenido por tradición desde Moisés, que se había hecho una serpiente de bronce, Sí. y Sedequías la mandó a destruir, porque los hermanos le estaban prácticamente rindiendo pleitesía a esa imagen. Hay cosas que nosotros podemos tener por tradición, que creemos que pueden ser buenas, pero no son las correctas. En la medida que nosotros sepamos cuáles son nuestras prioridades, y nuestra prioridad es adquirir un testimonio del Evangelio de Jesucristo, con mucha amabilidad, tal como usted lo dijo, vamos, en vez de a lo mejor de separar al hermano o a la hermana, podríamos invitarlo a que nos sentemos juntamente en el asiento de la clase y podemos compartir la clase, y después tenemos toda la semana inclusive para hacer amistad y para seguir compartiendo la clase. Dos cosas, porque estamos muy alineados, o usted está muy alineado con lo que queremos transmitir en este capítulo. Primero, es que se pasa muy bien en las clases, cuando las clases están muy bien preparadas. Yo disfruto mucho en las clases cuando participo, porque por asignaciones a veces tengo que estar en otros barrios, pero cuando, como dice usted, uno está con amigos, con familiares, y uno empieza a relacionar el principio, oye, mira, ¿te acuerdas lo que leí? Es decir, no tiene por qué ser una experiencia que no sea positiva, ¿ya? Sino que más bien debería ser una experiencia que vaya a fortalecer nuestro testimonio. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a cambiar la pregunta y le voy a preguntar ¿qué tan beneficiosos son los recursos en línea que tenemos disponibles? ¿Y cómo podemos sacar el mayor provecho? Porque entramos al portal de la iglesia y hay 1.000.000 de recursos que podemos utilizar, tanto como capacitación como para poder estar actualizados respecto de lo que se viene. La verdad, hermano, que qué excelente pregunta ustedes, hermano, porque antes del 2013, quiero decirle que muchas veces, cuando algún miembro de la iglesia quería saber alguna respuesta, tenía que ir a YouTube. Tenía que ir a cualquier portal. A cualquier portal. Al rincón del vago. Claro, exactamente, porque no existía, digamos, tanta información para nosotros. Exacto. ¿Y qué es lo que llevó hasta antes del 2013? De que muchas veces los hermanos, como iban a una fuente equivocada, se formaban una idea equivocada con respecto a alguna doctrina. Desde el 2013 hasta acá, cambiaron las escrituras, no cambiaron, hay ediciones nuevas de las escrituras, y todo lo que es la literatura y todo lo que es aparece en las páginas de la iglesia, todos los recursos, ¿no? Todos los recursos, obviamente, exacto, son primero fáciles de poder entender. Está en un lenguaje tan común que cualquier persona lo entiende. Si lo entiendo yo, hermano, lo entiende cualquiera. Sí, lo entiendo yo también. Entonces, nadie puede decir hoy que no tiene los recursos. Hasta los sordos, mudos, pueden aprender. Exacto. Entonces, la idea es que podamos ocuparlo. La idea es que eso sea prioridad. Yo no estoy diciendo que no podamos tener otras fuentes también de ayuda. Hay hermanos que tienen algunas páginas en internet que son muy buenas también. Sí, y obviamente también es bueno escuchar eso. Y la verdad que... pero debemos ocupar los materiales, pero hay un pero. El recurso principal son las escrituras. Y el contacto que yo tenga con las escrituras va a ser muy valioso. Si yo dejo las escrituras a un lado y me voy al manual, por muy inspirado que sea, creo que no estoy siendo sabio. La fuente principal es las escrituras. Exacto. Y el Señor ha provisto todas estas ayudas para que podamos entenderlas más. Sí, exacto. Bueno, por algo es presidente de la Escuela Dominical, ¿no? Porque todas las consideraciones que se nos ha presentado, que ha presentado el presidente de Cisternas, vienen en pos de poder mejorar la experiencia espiritual. Ya venimos con un tiempo hablando de que las experiencias espirituales las podemos obtener fuera del templo, en cualquier circunstancia en donde estemos alineados con el Espíritu. Y qué importante consejo nos dio respecto de prepararnos antes, ¿no? Y hacer todo una preparación previa que no sea solo el sábado, sino que sea durante toda la semana.
Ya para terminar, gracias por este tiempo, presidente Cisternas, por la gentileza que ha tenido de estar con nosotros. Yo creo que lo primero es que tenemos pendiente un capítulo de necesidades especiales, ¿no? Usted mencionó ahí las personas sordomudas y digamos eso abre una gama de quizás limitantes. No, yo me considero muy inexperto para hablar quizás de algunos temas de necesidades especiales, pero usted también tiene asignado ese aspecto y es vital. Es vital para que la enseñanza se alinee en la estaca. ¿Podemos contar con un capítulo como ese pero próximamente? Por supuesto. El señor José Smith, en una oportunidad dijo que todas las personas tienen la capacidad para progresar, e inclusive aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Y lo otro, vamos a tener Ven Sígueme como un estudio de estaca, quizás disponible online próximamente. ¿Antes de septiembre? ¿Después de septiembre? Sí, ningún problema. Creo, hermano, que sería muy bueno, muy provechoso que podamos también conocer a las presidencias de los barrios de escuela dominical, que ahora, hace unos meses atrás, pueden ser mujeres también. Entonces, eso es un tremendo cambio que el Señor, por medio del profeta, nos anunció en este tiempo. Maravilloso. Ya estamos por terminar, hermanos. Gracias por ver siempre estas cápsulas, estos videos, estos capítulos. Lo hacemos con mucho cariño para poder mantenernos actualizados. Presidente, no sé si quiere terminar con alguna invitación. Sí, muchas gracias, hermano. Mire, antes que todo, el Señor ha dicho que ¿qué es lo que cambia en esto? Es que nosotros podamos centrarnos más en las enseñanzas del Salvador. Lo segundo, que podamos fortalecer, el aprendizaje en el hogar. Y lo tercero, que lo quiero leer, dice que podamos aumentar el hermanamiento y el sentido de pertenencia y de comunidad en la iglesia. En la medida que nosotros podamos hacer esto, a mí no me cabe la menor duda que vamos a tener un poderoso testimonio, no solamente del Evangelio, sino que del Salvador, sino que de su iglesia, que se ha restaurado en estos últimos tiempos. Buenísimo, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Hermanos, a prepararnos, a estudiar. Septiembre viene reducido. Así que invitamos a que todos podamos prepararnos para gozar de experiencias espirituales edificantes en cada unidad y en cada instancia que tengamos para enseñar. Así es que gracias, presidente, por su tiempo y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.